y eso ustedes lo vieron cuando dieron su semestre de anatomía. Hay variantes anatómicas en cuanto a la estructura de la vesícula, el cístico y la arteria cística principalmente. O sea, el drenaje y la irrigación de la vesícula. Obviamente eso es importante, no tanto para el diagnóstico, sino para la cirugía. En el momento quirúrgico, las variantes son importantes y siempre tenemos que tenerla en cuenta, porque debemos evitar las lesiones. Para evitar las lesiones, obviamente debemos conocer las variantes. Obviamente hay unas que son mucho más frecuentes y las variantes son la excepción, pero se dan. Igualmente hay una anatomía que es una anatomía funcional que tiene que ver con el estímulo hormonal que controla la secreción de la bilis, o la excreción, mejor dicho, de la bilis hacia la segunda porción del duodeno. Todo esto es fisiología. Tiene que ver con los alimentos grasos. Cuando el alimento graso llega a la segunda porción del duodeno, por efecto de la colecistoquinina, hay una compresión de la vesícula, pero también se relaja el músculo del esfínter de Oddi, y eso lo que promueve es la salida de la bilis de la vesícula hacia la segunda porción del duodeno. ¿Todo claro hasta aquí? Voy a hacer un repaso bastante rápido para poder ver lo importante que es la patología. Ok, algo que ustedes vieron en fisiología que tiene que ver con la conformación de la bilis. La conformación de la bilis es importante para determinar el riesgo que tiene una persona de formar cálculos en la vesícula. ¿Se acuerdan? En el Galton hay un triangulito que dice que es agua, colesterol y sales biliares, y cuando hay un desbalance entre esos tres factores, se presenta la formación de bilis, principalmente por los movimientos de la vesícula y lo que está también relacionado con algunas condiciones durante la vida, como el embarazo. ¿Ven? Estas son la formación de los cálculos. Hay una sobresaturación del colesterol, son los pasos que dan la formación de micelas, igual la aparición de los liposomas. En ese punto es cuando uno hace un ultrasonido y ve que hay lo que le llaman barro biliar. Este barro se va compactando por los movimientos propios de la vesícula hasta formar verdaderas piedras. ¿Alguno de ustedes ha visto las piedras de la vesícula? ¿Ha entrado en cirugías de vesícula? ¿Alguno? Ya pronto van a tener esa experiencia. Pues obviamente es impresionante ver una vesícula como esa, prácticamente todo su contenido de cálculo, o algunas como esta, la superior derecha, que ven dos cálculos. Hay casos en los cuales todos esos cálculos se comprimen por los movimientos de la vesícula y crónicamente se forma uno solo. A ver, clínicamente no es importante el número, clínicamente no tiene repercusión en cuanto al pronóstico, si un paciente va a tener un cuadro agudo o no de colecistitis, en cuanto al número o el tamaño. No tiene una relación directa. Antes, los cirujanos de antes, abrían la vesícula, además contaban los cálculos, la persona preguntaba cuántas piedras había tenido, me imagino para jugar a la lotería, pero eso no tiene ninguna relación en este momento. Lo que siempre se pregunta, ¿cuál es la función de la vesícula? Y esto tiene mucha importancia, porque la pregunta que le van a hacer los pacientes es ¿cómo yo vivo sin vesícula? ¿No? Entonces la función de la vesícula más que todo es un reservorio. Reserva, concentra, ¿no? Produce moco como cualquier órgano que tiene mucosa y tiene una contracción regulada por la colecistoquinina. ¿Cómo recordar? La grasa llega a la segunda porción del duodeno, se activa la colecistoquinina y produce una contracción de la vesícula para llevar la bilis a la segunda porción del duodeno
y llevarla porque es necesario para la digestión de las grasas. No importa qué tipo de grasa es, importa un aceite extra virgen y un aceite pavito. Cualquier grasa produce ese ciclo de contracción de la vesícula. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Llega la grasa, colecitoquinina, contrae la vesícula. Eso es el proceso normal. ¿Está bien? Entonces, si usted se imagina qué pasa si hay algo dentro de la vesícula, ¿qué puede pasar? Exactamente. Ese es el concepto. Que ustedes conozcan y se imaginen fisiológicamente cómo ocurren las cosas para que lo puedan. No es tan importante el nombre, aunque cuando ya están frente a un paciente, sí se van a tener que conocer todos esos nombres. Y eso es lo importante, que ustedes relacionen el efecto y el evento más que el nombre. Después tendrán tiempo de conocer poco a poco todo ese trabalengua. A eso me refiero. Vamos a comenzar a hablar de las patologías. La patología más frecuente de la vesícula es la patología inflamatoria. La patología inflamatoria tiene que ver con los problemas que producen las piedras en la vesícula o los cálculos también conocidos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Ustedes recuerdan su clase de apendicitis? ¿Cómo es la fisiopatología de la apendicitis? Sí. A ver, ¿quién me lo dice, por favor? ¿Lo recuerdo? Bueno, depende claro del mecanismo, pero inicia con la obstrucción del lumen del apéndice, lo cual genera edema, por aumento de la presión intraluminal genera un edema de los vasos. Primero, el edema se da principalmente porque como tiene mucosa, también produce moco, que eso aumenta la presión de la luz. Después hay edema. Luego pasa isquemia y luego a ver, pasa... te voy a ayudar. ¿Por qué pasa esos pasos? Te lo voy a poner fisiológicamente. Primero, como hay edema, se vence la presión linfática y hay se vuelve turgente. La pared aumenta su volumen. Luego, porque la presión continúa, porque no hay forma de que el moco que está ahí en el lumen salga porque está obstruido. Luego se vence la presión venosa. Y por último la presión arterial. Como se vence la presión arterial, ya no hay irrigación. Hay isquemia y se perfora. ¿Sí? ¿Todo está claro ahí? Si ustedes conocen eso, es el mismo concepto para la vesícula y para el divertículo del colon. Es el mismo concepto. La única diferencia es que este es un órgano hecho para distenderse. O sea que difícilmente se va a perforar. Pero es la misma fisiopatología. ¿Qué pasa? La piedra se encuentra en la vesícula crónicamente. Para que una piedra se forme, vimos que hay un paso y el paso no es corto en tiempo, es largo. Hay personas que tienen años con las piedras en la vesícula y no dan síntomas. Pero en un momento dado, una de esas piedras va a obstruir la salida, que es la única salida. Paradójicamente también es la única entrada que entra la bilis del hígado, se acumula, y cuando hay presencia de grasa, que es por la colecistoquinina, se contrae. ¿Sí? Se contrae toda concéntricamente para llevar la bilis hacia el cisto. Si una de esas piedras se obstruye aquí, ¿qué va a pasar? Que dijimos que la fisiopatología. Obstrucción del lumen. ¿Todo claro? Porque eso es lo que va a pasar. Si ustedes comprenden eso, entonces vamos a seguir bien con lo demás. Vamos con el primer concepto, que es la colelitiasis. La colelitiasis en sí es la presencia de cálculos en la vesícula. ¿Sí? Solamente por concepto es la presencia de piedras o cálculos en la vesícula. Una persona se va a hacer un ultrasonido y el radiólogo le dice: tiene piedras en la vesícula. La persona nunca ha tenido síntomas, no sabe, es un hallazgo incidental la mayoría de las veces. ¿Sí? Entonces, eso es una colelitiasis. ¿Ven? Ahora vamos a ver todos esta lista de signos y síntomas que se acompañan muchas veces, no siempre,
de los cuadros de la patología biliar. Igual, como le dije, los estudios de imagen que vamos a ver, el primero que está ahí en el ultrasonido, porque es el primero que se hace. Es el que se hace para una persona con sospecha de una patología biliar. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, porque es el más accesible. Prácticamente en todos lados hay un ultrasonido. Es económico, aunque es operador independiente, pero es fácil de realizar. Pero tiene ciertas particularidades para realizarlo de una forma correcta. Cuando algunos de ustedes se ha hecho un ultrasonido de vesícula. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Y dijeron que tenía que estar en ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar extendido? Porque el líquido, ¿se acuerdan del efecto piezoeléctrico? Algunos se acuerdan de radiología del efecto piezoeléctrico, que tiene que ver, ¿sí?, con la sombra. Exactamente. Pero para eso el líquido ayuda para poder visualizar mucho mejor. ¿Y qué pasa con eso? Las ondas chocan contra las piedras y obviamente detrás de las piedras hay una sombra. Eso se llama sombra acústica. Eso se lo vamos a preguntar. ¿Ok? Entonces, el ultrasonido es el instrumento más utilizado. Recuerda lo que le dije hace un rato, tristemente, el cuadro clínico es importante, pero en estos casos tenemos mucha necesidad de imágenes. Esto es una patología que está relacionada con las imágenes y se confirma por este método. Entonces, esto es el ultrasonido que se realiza en los pacientes con sospecha de una colelitiasis. Entonces, ¿qué es colelitiasis? Presencia de cálculos en la vesícula. Hace 30 años para atrás, los libros de cirugía decían que la colelitiasis era exclusiva de mujeres mayores de 40, eso no lo escriban porque eso era antes, ¿no? Mayores de 40, obesas y multíparas. ¿Sí? Eso ya cambió. Porque en las salas de cirugía, ¿verdad, doctora? Hay gente joven, hay hombres y mujeres, hay gente muy delgada y hay gente que no tiene hijos. Además, tenemos ahora mismo una monjita. Así que el ejemplo ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Por la comida. La comida ha variado todo esto. El hombre no va a variar, no va a evolucionar en 30, 40 años. La comida es lo que ha cambiado todo esto, estas características. ¿Ven? Predominio de mujeres, sí, obviamente, mientras más edad tienes, más frecuencia hay. No produce síntomas en la mayoría de los casos. Quiere decir que la colelitiasis por sí es se le denomina solamente a la presencia. ¿Está bien? Ustedes normalmente en las clases, en la universidad, ahora en el periodo ya clínico, cuando ustedes le dan la clase siempre le dicen diagnóstico diferencial, diagnóstico, tratamiento. Hoy vamos a hablar de algo diferente, porque sí le vamos a hablar del tratamiento, pero vamos a hablar de cosas lógicas también, porque obviamente tenemos que ver que cuando solamente hablamos de diagnóstico y después tratamiento, no lo vemos en cuanto al tiempo. Puede variar mucho en el tiempo, pero ese tiempo va corriendo el paciente con sus síntomas. Así que tenemos que ir de la mano, muchas veces en ciertas patologías como esta, haciendo diagnóstico y dando tratamiento paralelamente. Porque si no, el paciente obviamente sufre. Nosotros tenemos, cuando vamos a la universidad, una idea de que lo importante es hacer diagnóstico. Y el siguiente paso, cuando tenemos ya definido el diagnóstico, es dar tratamiento. Pero lo cierto es que tenemos que ir paralelamente a la vez. ¿Por qué? El paciente cuando va con dolor no le interesa ninguno de estos términos. Lo que le interesa es que le quiten el dolor. ¿Está bien? Entonces, colelitiasis, presencia de cálculos, solamente, por definición. ¿Qué pasa cuando uno de esos cálculos se enclava en la salida, o sea, en el conducto cístico? ¿Qué produce? ¿Por qué? A ver, vamos a decirlo un poquito más fisiológico. Es cierto, pero
¿por qué produce el dolor? Porque la ausencia, ¿cómo se sensa? Ok. La colecitoquinina activa la vesícula, ¿no? Como el duodeno no sensa la bilis, porque no pasa, porque está obstruido, la colecitoquinina aumenta su estímulo. Y eso comienza un ciclo, porque la secreción de la colecitoquinina no es constante, sino es cíclica, y esos son los movimientos forzados, la contracción forzada de la vesícula que produce el dolor. Es un dolor tipo cólico, por eso es cíclico. Si ponemos una gráfica, es cíclico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo se le quita a uno el dolor? Hay dos opciones, que lo dejemos pasar y pasa el estímulo, pasa la grasa de la segunda porción, ya no hay estímulo y el paciente debe mejorar, o le damos un medicamento que relaja el músculo liso y que devuelve a flotar esa piedra en la vesícula y el paciente mejora, ¿no? Entonces hay una diferencia entre la apendicitis y esto. La fisiopatología es la misma. La única diferencia es que esto sí se puede revertir, la obstrucción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se le llama al dolor ese? Se le llama cólico biliar. Es un dolor recurrente. Eso sí, va a ser localizado, así como la apendicitis era localizada en la fosa ilíaca derecha, esto es en el hipocondrio derecho. ¿Sí? Por su inervación, es decir, la frecuente irritación que da al diafragma, el dolor también puede irradiarse a la espalda o al hombro derecho. Es muy clásico. ¿Sí? Casi siempre, obviamente, debe ser postprandial para el estímulo de la colecitoquinina. El alivio es progresivo si uno no toma nada, ¿no? Y también lo importante son los diagnósticos diferenciales. ¿Qué diagnósticos diferenciales podríamos tener con esto? Sí, pero el más frecuente, que todos ustedes se quejan, porque toman café o toman algo y les duele. Es la gastritis, es que estudio medicina, ¿verdad? La gran mayoría, muchas gastritis que tenemos en la sala terminan siendo colitis, porque es muy frecuente que vayan donde el médico y le dicen tome un omeprazol, tome algún medicamento para la gastritis. Esta es la fisiopatología, es muy similar al apéndice, como le dije. Si conocen la fisiopatología, cuando le hagan preguntas sobre eso, va a ser mucho más fácil explicarlo, comprenderlo y explicarlo. La única diferencia entre esto y el apéndice es que esto tiende a hacerlo crónico porque tiene la capacidad de distenderse. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Preguntas? Entonces, el paciente que solamente tiene los cálculos en la vesícula se le llama colelitiasis. El diagnóstico que tiene ese paciente, colelitiasis. No le duele, no le pasa nada. Cuando el dolor se acompaña, o el cuadro clínico es con la ingesta de grasa, que después se le retira, se le desvanece, o cuando toma un medicamento, se le quita el dolor, ¿cómo se le llama? Cólico biliar. También tiene otra denominación que se llama colelitiasis sintomática. ¿Sí? Cólico biliar, colelitiasis sintomática es lo mismo. Se define o se le llama al paciente que tiene dolor recurrente, pero que no produce en el tiempo una obstrucción permanente. Por ende, como no se obstruye en forma permanente, no hay edema, no hay liberación de factores de inflamación, por ende no tiene leucocitosis. ¿Sí? ¿Lo explico otra vez? ¿O todo claro? Es importante esto. O sea, si comprendemos los conceptos fisiológicos, lo vamos a comprender mejor todo. Si el paciente solamente tiene un proceso obstructivo recurrente en el tracto
limitado en el tiempo y que devuelve su condición normal, es un cólico biliar o colilitiasis sintomática. Si le hacemos algún estudio como un ultrasonido, no vamos a ver ningún cambio inflamatorio. Ahora vamos a ver cuáles son. Si le hacemos un hemograma, no va a haber leucocitosis, por ende tampoco va a haber fiebre y no va a haber un dolor constante, ni tampoco va a haber una irritación peritoneal. ¿Sí? O sea que si el paciente lo examinamos, no debe tener signos de irritación peritoneal. Por eso le pregunté si habían dado la clase de abdomen agudo. ¿No la han dado todavía? ¿Sí? Hablaron de signos de irritación peritoneal, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa si ese cálculo no vuelve a su posición normal? Pasa exactamente lo de la apendicitis. Hay un edema, un engrosamiento, líquido alrededor de la vesícula, ¿no? Y el dolor permanece. ¿Está bien? A este cuadro, cuando ya es un cuadro instaurado de dolor, ¿no?, constante, que no cede ni con medicamentos ni espontáneamente, se le llama colecistitis aguda. Es el mismo evento, pero que no se devuelve a su condición normal. Claro, hasta ahí. Ahora al final yo le doy las clases, no se preocupen, ahí está todo. Al final hay un resumen y ahí de eso vamos a tener una discusión ahora. Entonces, si ustedes recuerdan la apendicitis o cualquier otro cuadro inflamatorio del abdomen, se darán cuenta que va a tener dolor localizado inicialmente y luego generalizado, casi siempre cuando se perfora y hay una peritonitis. Esto es raro, porque este dolor de la vesícula, como tiene la capacidad de distenderse, muy pocas veces se perfora. La otra cosa que siempre va a haber, muchas veces, el dolor es debajo de la costilla, en el hipocondrio derecho. Hay signos de irritación local, que es el signo de Morphy. Lo vieron en semiología, ¿no? Ahí le puse unos, no soy muy amante de estar poniéndoles porcentajes, porque la verdad que no tiene tan gran importancia. Entonces, para llamar la atención, hay un pequeño porcentaje de personas que tienen colecistitis sin piedras. Se le llama colecistitis acalculosa. Se presenta principalmente en pacientes críticamente enfermos, casi siempre en pacientes de cuidados intensivos o grandes quemados. Y eso se debe a que la vesícula se edematiza o se inflama por los cambios hemodinámicos, más que todo por las grandes, o sea, por el edema generalizado. Entonces muchas veces el edema que tiene obstruye el cístico y produce un cuadro similar a la colecistitis producida por cálculos. ¿Sí? Por si acaso algún día usted escucha un término de colecistitis acalculosa. Casi siempre es un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de quemados. Y es por la redistribución de líquido, produce gran cantidad de edema, ¿no?, de las paredes, de las asas intestinales, en este caso de la vesícula, y produce un cuadro muy similar. Si le hacen un ultrasonido, ven que hay un engrosamiento de la vesícula, pero no es por una obstrucción mecánica, es más que todo por edema. ¿Ya? ¿Qué otros datos tenemos en un paciente, cuando un paciente tiene colecistitis aguda? Aparte del dolor, puede tener fiebre, puede tener náusea, vómitos, signo de Morphy positivo en el examen físico. Y los exámenes de laboratorio, ¿qué tendríamos? Leucocitosis, neutrofilia, tener fiebre.
La función hepática se puede ver alterada mínimamente, principalmente las transaminasas. Puede haber un aumento leve de la bilirrubina. Toda la función hepática, por tener un órgano contiguo, puede afectarse, pero no en forma importante. El diagnóstico se debe corroborar con un ultrasonido. Es el estudio más sencillo, accesible para estas patologías. Primero corroborando que tenga piedra, que tenga cálculo, y después lo demás, que son los signos ultrasonográficos de colecistitis. Presencia de cálculo, engrosamiento de las paredes, líquido pericolicístico alrededor de la vesícula, ¿no? Y lo que ellos llaman signo de morfisomográfico positivo. Gráficamente eso es lo que ocurre. Hay una obstrucción distal de la salida de la bilis y hay un engrosamiento de la vesícula. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente con colecistitis aguda? ¿Qué hacemos con él? Cuando ya tenemos el ultrasonido. Sí, pero muchas veces no tenemos acceso al salón de operaciones inmediatamente. ¿Qué hacemos? La doctora que nos acompaña le puede decir que a veces pasan 3, 4, 5, una semana ahí en la sala esperando una cirugía. Lo primero, hay que quitarle el dolor, analgesia. Hay que hidratarlos, porque muchos de ellos tienen vómitos, se deshidratan, no pueden comer, no pueden tomar nada. Antibióticos, porque la gran mayoría de esto, el líquido que se encuentra dentro de la vesícula, la bilis y el moco, se contamina por bacterias entéricas y produce, obviamente, puede llegar a tener solamente pus. Muchas veces cuando lo operamos, el paciente ya no tiene bilis, sino pus. Y a ese tiene un término que se llama piocolecisto. Es la presencia de la bilis infectada, o sea, pus dentro de la vesícula. Puede llegar a perforarse también. No es tan frecuente. No vamos a hablar mucho de eso porque no es un evento tan frecuente. Entonces, hidratación, analgésicos, espasmódicos, antibióticos, y el manejo definitivo de estos casos es la colecistectomía. La colecistectomía que en este momento, en el mundo, el gold standard, o sea, el procedimiento de elección es la colecistectomía laparoscópica. En algunos lugares todavía se desarrolla en forma abierta. En nuestro hospital, por lo menos, el 100% se inicia en forma laparoscópica. Algunos sí requieren de conversión, o sea, pasar la parte laparoscópica abierta por algunos problemas técnicos. Así, ahora en un rato lo van a ver. ¿Todo claro hasta aquí? Hemos hablado solamente de patología inflamatoria circunscrita, salud, en la vesícula. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si uno de esos cálculos pasa a la vía biliar? Porque se dieron cuenta en una de las vesículas que vimos ahí, que parecía un arrozaleado, todo eran cálculos muy pequeños. Esos son los cálculos que tienen más, obviamente, peligro en pasar a la vía biliar. ¿Qué pasa con esos cálculos que pueden pasar a la vía biliar? ¿Qué puede ocurrir? Podría ser en algún segmento de la vía biliar, pero puede obstruir algún segmento de la vía biliar, pero algún segmento cuyo diámetro sea menor al del cálculo. Ajá. Pero ¿Y qué más? Y también podría obstruir el conducto del páncreas. Exactamente. Y si se acuerdan de su clase de anatomía, el conducto pancreático y la vía biliar terminal muchas veces terminan en una confluencia o en un conducto en común. Quiere decir que hay que quitar el concepto de que la pancreatitis es por el alcohol. En nuestro medio, ustedes dieron la clase de pancreatitis, todavía no nada, ¿no? Pero en nuestro medio la pancreatitis es el 90% de origen biliar y es por el paso de estos cálculos. Puede obstruir
la vía biliar o puede obstruir el conducto pancreático, no tanto el conducto pancreático, el drenaje en el esfínter de odio. Ahora más, le voy a explicar un poquito más sobre la pancreatitis para que tengan una idea antes de eso. Bueno, esta es la colocación de los puertos. Ahora vamos a ver un par de cirugías laparoscópicas. Pero esta es para traértelo más que todo para explicarle el tamaño de las incisiones. Es una cirugía mínimamente invasiva, muchas veces la hacemos hasta de forma ambulatoria. Dime, doctora. En la biocolectitis es... ¿En la? Biocolectitis. Ajá. Es, o sea, ¿qué se prefiere, laparoscópica o abierta? Bueno, esa es una buena pregunta. Se le llama piocolecisto, ¿sí? Una colecitis en cuanto a la presencia de pus dentro de la vesícula. Hace 20 años para atrás, cuando se comenzó a desarrollar la cirugía laparoscópica de vesícula, había contraindicaciones relativas y otras absolutas. Porque como no todo el mundo estaba muy adiestrado, no estaba muy acostumbrado a este tipo de cirugía, pusieron ciertos parámetros para poder desarrollar. Entonces, inicialmente solamente se operaban los pacientes que no estaban con colecistitis, sino solamente los que iban con dolor recurrente. En este momento, todos los pacientes tienen indicación de colestectomía laparoscópica. En este momento no hay ninguna contraindicación por el proceso inflamatorio. O sea, todos se pueden operar laparoscópicamente. No todos terminan muchas veces, porque hay muchas veces tal alteración en la anatomía que uno no puede visualizar las estructuras. Y a veces hay que abrirlo. Pero sí, se puede hacer laparoscópica. Dime, doctora. Antes de abrirla, ¿cómo saben que es un biocolecista? ¿Se puede saber antes? No se sabe por el cuadro clínico. Muchas veces cuando uno está operando, muchas veces para poder sujetarla hay que aspirar el líquido primero y ahí no se da cuenta que lo que tiene un biocolecista. ¿Sí? Pero no hay forma de saberlo. Doctor, tengo una pregunta que es más como una curiosidad. ¿Por qué se saca la vesícula completa y no, digamos, solamente los cálculos, haciendo analogía, digamos, a la litiasis renal, que se puede sacar los cálculos, se pulverizan? Bueno, la razón más que todo es el pronóstico de la morbilidad del paciente y la seguridad de que uno puede vivir sin la vesícula. Si le quita un riñón a un paciente, bueno, obviamente su vida está en riesgo, pero ya se ha demostrado que si uno retira la vesícula, uno tiene buen pronóstico y su calidad de vida sigue igual. ¿Sí? Así que no hay mayor problema. Obviamente el paciente en 3 minutos le voy a explicar algo. Curioso, como tú dices que es algo el país hasta hace unos años más poblado del mundo era la China, pero en la China no es donde más colestectomía se hace, porque en el interior de la China la cultura de ellos es importante la vesícula, porque tiene que ver con el juicio. ¿Sí? O sea que muchos de ellos, que tienen ciertas culturas obviamente tradicionales, no es factible para ellos retirarle la vesícula. Entonces, en vez de eso, se hace una colecistostomía. Se abre, se retiran las piedras con una incisión pequeña y se cierra nuevamente. Obviamente el pronóstico de ellos es que se vuelva a formar, pero es una alternativa por su cultura. ¿Sí? Pero sí es posible. Sí, pero el pronóstico obviamente es que se vuelvan a formar. Y si uno sabe que el paciente tiene buen pronóstico sin la vesícula, que no es el caso del riñón, y también no es el caso del riñón, porque el riñón se puede fragmentar y expulsarlas, pero si aquí la fragmentamos, el conducto para expulsarlo tiene más inconvenientes, ¿no? Que no es el caso de la orina. Dime. Las personas cuando ya se les saca la vesícula, ellos con el tiempo pueden presentar ciertos síntomas que presentaban al momento cuando tenían la vesícula y estaban malitares, por decirlo así. No, hay algunas personas que por esas cosas de la técnica o en el desarrollo de la cirugía pueden quedar algunos cálculos ahí residuales, pero después se puede solucionar. Y eso puede ser lo que le molesta. Probablemente, pero es muy raro.
casi siempre, si no hay ningún inconveniente en la cirugía, uno retira la vesícula completa. Hay obviamente casos en que uno tiene que retirar la subtotal por la inflamación que hay. Entonces, cuando el cálculo pasa al conducto biliar, a la vía biliar, y el paciente solamente, ¿cuáles son los síntomas que va a tener el paciente? Puede tener dolor, pero mire, que muchas veces el dolor está acompañado de procesos inflamatorios. Nada más la presencia del cálculo que produce. Lo primero que dijeron, cuando pasa el cálculo, lo primero que hablamos, si el cálculo pasa al cístico, se obstruye. ¿Qué pasa si se obstruye? A ver, otra vez, piensen mejor. ¿Qué pasa si la bilis no pasa al intestino? Ah, ¿qué hay? Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien tiene ictericia? Ictericia. Lo más frecuente o lo más llamativo o lo primero que ocurre es que el paciente se pone amarillo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Y qué tipo de ictericia es? La bilirrubina está aumentada. Exactamente, la directa pues está conjugada ya. Ve que usted sabe más que yo. Lo importante de ustedes es que puedan manejar los conceptos que ya tienen. Si ustedes los pueden manejar, los conjugan, entonces va a ser mucho más fácil conocer esto. Cualquier plomero conoce fácilmente esto si no lo explican, porque el trabajo de ellos es conocer esto. Los drenajes, la diferencia de presiones, los diagnósticos que se hacen o qué pasa cuando hay una diferencia de presión. Entonces cuando se obstruye la vía biliar, ¿qué va a pasar con la vía biliar? Se acumula la bilis y la vía biliar se dilata. ¿Sí? Entonces, muchas veces en el ultrasonido no vemos el cálculo en la vía biliar, pero sí vemos la dilatación. Quiere decir que un paciente ictérico con bilirrubina aumentada a expensa de la directa, ¿sí?, que corroboramos en el ultrasonido que la vía biliar está dilatada, ese paciente tiene una coledocoliquiasis. ¿Está bien? El concepto o la palabra no denota un proceso inflamatorio. ¿Está claro? Quiere decir que la coledocoliquiasis es solamente la presencia del cálculo en la vía biliar, sin que se acompañe de un cuadro inflamatorio por sí. ¿Quiere decir que va a tener leucocitosis? No. ¿Va a tener fiebre? No. Puede tener dolor por la distensión de la vesícula, del colédoco, perdón. ¿Está claro? Sí. Entonces va a tener ictericia, coluria y las heces acólicas. ¿Está bien? Eso es lo que pasa. Si ese cálculo llega hasta la papila y tiene un drenaje en común con el conducto pancreático, aparte de todo lo que dijimos, va a tener pancreatitis. Porque si lo van a ver en su clase de pancreatitis, el páncreas es muy lábil a los cambios de presión. El hígado no va a tener hepatitis por tener una obstrucción, porque obviamente se puede controlar, pero el páncreas sí es muy lábil a esos cambios. Entonces, estos son los puntos en donde una persona puede tener una obstrucción de la vía biliar. Puede tener presencia de cálculos hasta en los conductos intrahepáticos. Hay una pancreatitis fuera por la pancreatitis y la respuesta tiene que ser a nivel de la joya. O que haya pasado. Porque muchas veces no es que está el cálculo allí, sino que pasó y produjo un edema de la papila y eso produjo la pancreatitis. Muchas veces nosotros hacemos un ultrasonido y no hay dilatación, no hay ictericia, nunca ha tenido coluria el paciente y tiene pancreatitis. Porque es muy largo. Eso lo van a ver en su clase de pancreatitis, pero sí lo pongo aquí porque está muy relacionado.
Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo diagnosticamos este caso? Ya dijimos que el ultrasonido nos ayuda para corroborar la presencia de los cálculos en la vesícula. Pero el estudio que tiene más sensibilidad, especificidad en cuanto a la vía biliar es la resonancia. Es la resonancia de las vías biliares. ¿Está bien? Denominada colangioresonancia. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué hacemos con esos cálculos? El paciente viene con ictericia, apolia, coluria, prurito en la piel por el pigmento. Hacemos un ultrasonido, tiene piedras en la vesícula, tiene dilatación de la vía biliar, hacemos una resonancia, confirmamos que tiene piedras en la vía biliar. ¿Qué hacemos con ese paciente? Hidratarlo. ¿Ves? El concepto de ustedes es hacer tal cosa. No, hay muchos pasos antes de eso, pero sí, al final ese es. ¿Está claro, doctor? Pero no quiero quitarte el entusiasmo ese, sino que recuerde que el paciente no es solamente hacer el diagnóstico y saber qué hay que hacer, es hacerlo también. Hidratarlo, antibióticos, ver cómo están los tiempos de coagulación. ¿Por qué? Por la función hepática. ¿Cómo está la vitamina K? Ven que no es tan sencillo como llevarlo a la cepa. Antibióticos, analgésicos, hidratarlo, nutrirlo. ¿Ven? Llevarlo a una cepa. ¿Qué es una cepa? ¿Alguno de ustedes ha visto una cepa? Mañana, ¿cuántas cepres van a hacer? 3 cepres. Cuando vayan, ¿quiénes de ustedes van a rotar en el Hospital Santo Tomás? ¿2 nada más? 3. Van a rotar conmigo. Van a ver cepres, van a ver colecistectomía. Lo importante no es, van a ver muchas cosas, porque la rotación de Santo Tomás es bastante completa, con la proctología, cardiovascular, plástica, todo rota. Y van a ver estas cosas. Y es muy frecuente. Igual, yo les invito a ustedes que pregunten cuando están en su rotación. Lo más importante que ustedes se lleven de su rotación es que no se lleven dudas. ¿Sí? Todos tienen un buen grupo de médicos, y un grupo muy entusiasta de médicos que en los últimos años ha llevado pues, muy bien el manejo de los estudiantes, y grupos muy grandes, porque hay grupos, creo que el grupo pasado eran el año pasado eran como 150, creo que tuvimos que dar las clases allá en Panamá Clinic, pero la idea es que ustedes se lleven lo mejor. La CEPRE es un procedimiento endoscópico. Antes de hablar de la CEPRE, voy a hablar sobre esto que es rapidito, que es el síndrome de Merici. Es un cálculo que se encuentra crónicamente en el cístico. Es una colelitiasis que se hace crónica en cuanto a su presencia del cálculo en la parte distal, o sea, en el cístico. Y se hace tan grande que comprime extrínsecamente la vía biliar y la puede horadar las paredes del infundíbulo de la vesícula y producir una verdadera comunicación entre la vesícula y la vía biliar. Así que si algún día ustedes escuchan un síndrome de Merici, es esto, es una colecistitis crónica en sí. ¿Sí? Y un paciente que tiene esto es un paciente que tiene crónicamente dolor. El manejo es muy similar, es quirúrgico. Entonces la presencia, esto es gráficamente lo que se ve en el síndrome de Merici, un proceso crónico. Cuando estos casos en que la coledocolitiasis está instaurada, hay una contaminación de la bilis proximal a la obstrucción,
casi siempre por bacterias entéricas, a estos casos en los cuales hay un proceso inflamatorio instaurado luego de la presencia de coledocolitiasis, a esto se le denomina colangitis. ¿Sí? Entonces, aparte de la ictericia, acolia, coluria, colorito, va a tener el paciente fiebre, dolor, ¿sí? Y dolor localizado en el hipocondrio derecho. Muchos ya han tenido denominaciones, los libros te hablan de, ¿cómo se llama? Exactamente, cuando tiene alteraciones neurológicas y afección hemodinámica, exactamente. A ver, nosotros cuando vamos a la universidad nos aprendemos todo esto y pensamos que así como los criterios, ¿no?, de muchas enfermedades tienen que cumplirse, la verdad es que no siempre es así. ¿Verdad, doctora? Hay pacientes que llegan con una colangitis y no tienen ni dolor ni fiebre. O sea, quiere decir que ya uno ha depurado los cuadros y por beneficio del paciente hay hasta clasificaciones en cuanto a la gravedad de la colangitis. No lo vamos a tocar aquí porque no es el caso, y lo importante para ustedes es comprender que un paciente con ictericia, con dolor y fiebre, lo más seguro que tenga una colangitis. Pausa. ¿Cuántos de ustedes han ido a un cuarto de urgencia? ¿Han rotado o han pasado? ¿Cuántos de ustedes han visto pacientes histéricos en el cuarto de urgencia? ¿Y cuántos de esos pacientes le han hecho serología por hepatitis? A ver, la medicina evoluciona. No quiero decirle que no va a haber cuadros de hepatitis. Cada día hay menos, porque ahora hay vacunas y hace bastante tiempo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha visto un paciente con polio? Polio, sí. ¿Tú has visto pacientes con polio? Yo nunca he visto uno. Yo he visto con secuelas de polio. Yo tengo un tío que tiene 80 años que tuvo una secuela de polio. Quiere decir que nosotros vamos a ir desechando ciertas patologías, porque por los avances de la medicina prácticamente solamente lo vas a escuchar mencionado, o porque todavía alguien vivo que nos recuerde eso. ¿Sí? ¿Qué es más frecuente en cuanto a la ictericia? Que sea por una hepatitis o que sea por una coledocolitiasis. ¿Y por qué la hacen serología? ¿Y por qué no la hacemos ultrasonido primero? ¿Por qué esos pacientes con ictericia no le hacen primero un ultrasonido para ver si tienen coledocolitiasis, que responda la causa, pero sí le hacen serología por hepatitis? ¿Saben por qué? Porque son más viejos que ustedes. Quiere decir que ustedes tienen que cambiar la mentalidad de ciertas enfermedades. Y no lo que yo diga hoy probablemente en 10, 20 años va a cambiar. Y les tocará a ustedes replicar eso. Pero uno tiene que, la medicina moderna se basa en estadísticas y de probabilidades. Es como la inteligencia artificial. Si tú metes esos datos, te va a decir coledocolitiasis. ¿Sí? Entonces, todavía nosotros tenemos que tener algo todavía de conciencia sobre eso. Entonces, es cierto, en un cuarto de urgencia, cuando un paciente está histérico, lo más frecuente es que sea una coledocolitiasis. Pero seguirán viendo la serología de hepatitis, ¿verdad? Todavía. Entonces, claro, la colangitis. ¿Qué hacemos con la colangitis? Ahora sí, doctor, ¿qué hacemos con la colangitis? Hidratación. La CEPRE. ¿Por qué es una urgencia? Ahora sí. Es como cuando tiene un absceso. ¿Qué hay que hacer? Drenarlo. Esta es una bilis que está contaminada. ¿Qué hay que hacer? La CEPRE. Drenarlo. Si está en el interior y no hay CEPRE, Referirlo. hidratarlo. Antes son las preguntas capciosas. Porque te van a poner el examen. Tienes un paciente, estás en
tal lugar y te vas a poner, ¿qué hacemos con él? Y te vas a poner referirlo. No. Antibiótico, hidratarlo, analgésico y luego referirlo. Ahora sí. De ahora adelante las preguntas de los exámenes muchas veces van a ser capciosas. Van a ser de esa forma. Ok. Entonces, este es el cuadro clínico, ¿no? Ya lo hablamos. El principio que no ha variado de todo acceso, ¿no? O en este caso, una obstrucción de la vía biliar que está produciendo o que tiene para una infección es el drenaje. Hay que retirar la obstrucción. Hay varios métodos. Antes todos eran quirúrgicos porque no había métodos mínimamente invasivos. Ahora, con el desarrollo de los métodos mínimamente invasivos, endoscópicos en este caso, obviamente la CEPRE es la primera opción. El problema es que en Panamá, en nuestro medio, las CEPRE solamente se hacen en 2 o 3 lugares. ¿Sí? Así que tenías razón porque hay que referirlo, pero obviamente hay que tener en cuenta que eso es lo que hay que hacer. Porque si no sabemos lo que hay que hacer, pues no sé cómo lo vamos a referir, ¿no? Eso es un principio. La CEPRE es un procedimiento endoscópico. Todos ustedes han visto endoscopías, ¿no? Sí, ¿no? A diferencia de esto, el endoscopio normal para evaluar el esófago, el estómago, es un endoscopio de visión central, donde este es el lente y este es el endoscopio. El endoscopio para la CEPRE es un endoscopio de visión lateral. El visor lo tiene de un lado, porque tiene que localizar la papila. ¿Sí? Entonces es una endoscopia diferente. Se llega hasta la segunda porción del duodeno, ¿no? Y se localiza la papila y se manipula, se abre la papila y se introduce medio de contraste y ahí uno verifica que tiene o no cálculos y después lo puede retirar. Si no se puede tener la CEPRE, se puede hacer un drenaje percutáneo para drenar la vía biliar. Eso se hace más que todo por radiología, guiado por ultrasonido o guiado por tomografía. El principio es drenar la vía biliar. Esta es una CEPRE. La CEPRE es una mezcla de 2 procedimientos, endoscópico y radiológico. En una CEPRE siempre van a haber gastroenterólogos y radiólogos, aparte de un anestesiólogo, porque este procedimiento se hace bajo sedación. Se introduce el endoscopio, en lo oscuro que usted ve ahí, luego se introduce medio de contraste, lo ven por allá en la primera, ahí van a ver que hay un cálculo y se extrae por una canasta. Es un alambre más que todo, se puede extraer totalmente. Aquí hay otro cálculo en la parte distal del colédoco que produce, y arriba también, una obstrucción del colédoco. Para eso hay que abrir la papila, ¿no? Y hay que abrirla con un alambre que la corta con un cauterio. Cuando el paciente, este es un caso más gráfico, ahí se introduce, este es el cálculo, un verdadero cálculo que obstruye, y se dan cuenta que proximalmente la vía biliar está dilatada. Distalmente, obviamente, mucho menos. Y este es el cálculo que hay que retirar. Y aquí se ve cómo se retira el cálculo, ya está en la papila, la segunda porción del duodeno. Esa es la CEPRE. Luego de eso, cuando vemos que la vía biliar está limpia, ya podemos proceder a hacer la colecistectomía. Entonces, esto es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Diagnóstico porque vemos los cálculos, y terapéutico porque podemos resolver la obstrucción de la vía biliar. ¿Está claro? Y después, el tratamiento definitivo, que es la colecistectomía. La colecistectomía, a pesar de que no haya quedado ningún cálculo en la vesícula. No, esto no incluye la vesícula, eso es solamente la vía biliar. O sea, por eso que después la CEPRE no manipula la vesícula, solamente manipula la vía biliar.
Usted dice que el tratamiento definitivo es la colecistectomía. Ajá. Se hace la colecistectomía a pesar de que, digamos, que se extrajeron todos los cálculos por De la vía biliar. de la vía biliar. Sí. Pero si no queda ya ninguno en la vesícula, digamos que no había uno y salió por la vía biliar. Hay que operarlo porque el origen de ese cálculo. Igual se puede. Exactamente. Se comentan antes. Así es. ¿Está claro? ¿Tenían sueño? Antes, cuando no existía la CEPRE, había que hacerlo todo quirúrgico. Y se los traigo a colación porque muchas veces en algunos lugares la CEPRE no es fallida. ¿Verdad que sí? No todas las veces pueden sacar los cálculos. Y nos toca a nosotros operar al paciente y entrar en la vía biliar. La vía biliar mide 3-4 milímetros normalmente. Entonces ahí es muy, muy delgada. Y cuando se dilata 8 milímetros. Pues, muy delgada. Y si ustedes se acuerdan de sus disecciones, ¿cuántos vieron la vía biliar aquí? ¿Cómo? Anatomía fue virtual. ¿De verdad? O sea que la vieron verde. Porque era el verde. Yo nunca he visto, ¿alguna vez usted ha visto una vía biliar verde? El néter, solamente el néter, ¿no? Ahora le voy a enseñar una vía biliar verde. Pero de verdad. Entonces, la vía biliar antes, cuando no se podía retirar el cálculo por la CEPRE, se realizaba quirúrgicamente. Se entraba, se abría el colédoco, se extraían con unas pinzas los cálculos y se colocaba un tubo en T, que es el tubito que está ahí. Prácticamente no existe ya, no hay muchos tubos en T en el mercado, porque es muy barato, así que nadie lo quiere traer al extranjero, y no se usa mucho, pero salva una vida. Así que siempre hay que tener un tubo en T, los ciudadanos siempre tenemos un tubo en T ahí guardado. Yo por lo menos lo tengo. Porque cuando uno drena la vía biliar, hay que colocarlo para perpetuar ese drenaje. Y a los 21 días uno ya lo puede retirar, de luego hacer una colangiografía. Eso más que todo cosas técnicas, pero lo que quiero decirles es que cada día menos lo vemos, pero todavía el tubo en T es importante para el drenaje de la vía biliar. Como les mencioné hace un rato, cuando no se puede hacer CEPRE, tiene un paciente que es críticamente enfermo y no puede soportar una cirugía, hay que hacerlo de forma percutánea y se hace en forma transhepática. Se coloca una aguja y un catéter transhepático hacia uno de los radicales y eso les comprime la vía biliar, disminuye la presión y drena la pus de la vía biliar. Y obviamente eso, junto con los antibióticos, mejora la condición del paciente. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Yo sé que es un poco complejo en el sentido de las palabras, de lo que el significado de cada palabra y se enreda, es muy fácilmente que uno se enrede con esto, pero esto es un resumen que le he hecho para que uno vea principalmente en cuanto a los, yo se lo voy a dar ahora, no se preocupen, en cuanto a los hallazgos y su definición. Entonces, cuando el cálculo se presenta solamente en la vesícula, se le llama colilitiasis. Cuando le da dolor, se le llama cólico biliar o cuando hay un proceso inflamatorio secundario a la obstrucción, colecistitis. Cuando hay pus, y cuando el cálculo uno de los cálculos puede pasar a la vía biliar, se le llama coledocolitiasis. Bueno, sí, ahora vemos eso. Y cuando se infecta la vía, el líquido o la bilis de la vía biliar, colangitis. Cuando hay una colecistitis crónica que orada la vesícula hacia la vía biliar, síndrome de Miriam. ¿Está claro, no? Ahora bien, eso es lo que usted ve en la vida real. Cuando usted ve a un paciente, usted se puede acordar de todas esas nomenclaturas, pero lo importante es eso, que usted se lleve en la idea que el paciente, para categorizarlo,
tiene que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Entonces la colitiasis sola prácticamente no tiene nada, ¿ok? No tiene dolor, no tiene leucocitosis, no tiene ictericia, no tiene fiebre. ¿Qué hacemos con ese paciente? A ver, Si no molesta, no se puede. le explicamos qué es lo que tiene primero, porque el problema de un paciente cuando le dicen que tiene algo es que piensa que va a sufrir de algo. El paciente puede ser que no, y uno le explica. En algún momento puede ser que usted tenga dolor, y si el dolor es aquí, se presenta luego de comer grasa, lo más seguro que usted ya en ese momento sea candidato a una colecistectomía en forma programada. ¿Sí? Pero como todo en medicina nunca es así como reglado, ni siquiera en la obstetricia, hay un asterisco ahí. Hay un grupo de pacientes que aunque no tengan ningún síntoma, hay que operarlos. ¿Cuáles son esos pacientes? En Panamá hay bastantes. Los falsémicos. Si ustedes vieron en pediatría, ¿ya pasaron por pediatría? Sí. Que hay niños que operan de la vesícula en el hospital de niños, ¿verdad? Porque son los falsémicos. Porque por su condición producen muchos cálculos. Y obviamente en ellos sí hay mucha morbilidad. Por eso, prácticamente, entre comillas, de forma profiláctica, hay que operar. Pero muchas veces llegan adultos sin operarse. Entonces, si uno capta a uno de esos pacientes, hay que operarlo. ¿Saben? Hay otros asteriscos más pequeños, como un paciente inmunocomprometido, paciente diabético. Esos son pacientes que uno le puede dar seguimiento y en un momento dado darle la opción. Pacientes que se van a realizar trasplantes, pacientes que se van a realizar cirugía cardíaca. Hay muchos asteriscos en cuanto a ciertos grupos de pacientes. Pero la gran mayoría, si no tienen síntomas, si no tienen una comorbilidad importante, se puede manejar sin ningún problema. Si ese paciente tiene dolor que es recurrente, que no es constante, no tiene leucocitosis, no tiene ictericia, no tiene fiebre, tiene una colitiasis sintomática o un cólico biliar, ¿no? ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Perdón? Se programa, se manda a un cirujano para que se opere electivamente. Los otros casos de colecistitis, coledocolitiasis y colangitis, si se capta un cuarto de urgencia, el paciente tiene que ser hospitalizado y terminar su manejo intrahospitalariamente. ¿Sí? Ya sea que sea una colestectomía directamente o si necesite CEPRE primero y luego cirugía. Ese paciente debe ser resuelto en el momento, igual que el paciente con pancreatitis. ¿Ya? El paciente con pancreatitis no está allí porque no es el caso, pero ustedes van a escuchar en la clase que ese paciente, la gran mayoría son de origen biliar, se opera en el momento, o sea, se opera en esa hospitalización. ¿Todo claro ahí? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hablar de un grupo de patologías, antes de hablar de las neoplasias, que son bien frecuentes y que muchas veces ustedes van a ver o le van a preguntar a los pacientes cuando se hace un ultrasonido y salen pólipos en la vesícula o colesterolosis, también se le llama. Son pseudotumores, son más que todo son adenomas, son lesiones adenomatosas benignas, ¿no? Muchas veces son inflamatorias, son pólipos de colesterol más que todo, acúmulos de colesterol que se enquistan, por así decirlo, en las paredes. ¿Ok? ¿Cuáles de esos pacientes hay que operar? Dos grupos nada más. Los que midan más de 1 centímetro, eso es lo que te van a preguntar en el examen, y los que crezcan rápidamente, y los que den dolor. ¿Por qué dan dolor? Porque si ese pólipo está cerca del cuello, va a ser un efecto de válvula. ¿Me explico? Si está cerca del cístico, cada vez que se contraiga va a producir un efecto de válvula sobre el cístico y lo puede obstruir. O sea, todo el paciente que le duela o que tenga más de 1 centímetro, hay que operar. Dime. ¿Cómo puedo evaluar? ¿En qué tiempo más o menos puedo evaluar que uno es de rápido crecimiento? Ok, no de rápido crecimiento, sino que haya crecido.
Ejemplo, un paciente se hace un ultrasonido y el paciente tiene 6 milímetros. Le dice, hace un ultrasonido el otro año y sigue con 6 milímetros. El paciente no tiene indicación quirúrgica. Pero si el paciente te dice, tiene un pólipo en el cuello, tiene 5 milímetros pero le duele, y los síntomas son secundarios a la ingesta de grasa, es muy similar al que tenga cálculo, obviamente hay que operar. O si el paciente tiene 5 milímetros y en el control anual, porque esto sí hay que hacer un control, tiene 8 milímetros, pues obviamente hay que operar. Por su riesgo neoplásico, potencialmente. Eso es un pólipo. En sí son acúmulos de colesterol. Otra de las patologías que no son tan frecuentes, pero las menciono aquí porque puede ser que lo vean, son los quistes de Boledo, o son sáculos, son dilataciones exageradas de la vía biliar en cualquiera de sus áreas. Hay una denominación, no tiene mayor importancia, ustedes se la aprendan. La clasificación de Podani tiene que ver más sobre la localización. Estos pacientes lo que producen igual, parecido a una coledocolitiasis, porque se ponen histéricos, esas saculaciones producen un colédoco que no funciona, es disfuncional, entonces pueden producir ictericia. Uno se da cuenta por la ictericia. Cuando hace un ultrasonido hay un paciente que tiene una dilatación exagerada de la vía biliar, pues obviamente no es una dilatación secundaria a un cálculo, sino pues a una disfunción por una dilatación quística de la vía biliar. En estos casos uno lo opera por su potencial neoplásico, ¿no? Estos pacientes tienden a producir colangiocarcinoma. ¿Está bien? Esto es un quiste de colédoco. La clasificación no es tan importante. Voy a dar un pequeño tiempo porque van a tener unas clases de cirugía oncológica, pero las neoplasias, como tienen que ver con la vía biliar, se las voy a mencionar aquí. Más que todo son los colangiocarcinomas. En sí no son tan frecuentes, son el 3% de las neoplasias que se presentan en los pacientes. Y el cuadro clínico, obviamente, son cuadros clínicos muy sugestivos, similares a una coledocolitiasis, pero en forma exagerada. Ejemplo, para darle con números, son pacientes que tienen una bilirrubina sumamente elevada, 10, 15, 20 bilirrubina, predominio directo. Obviamente, como todas las neoplasias, el tracto gastrointestinal se acompañan de astenia, adinamia, pérdida de peso, ¿no? Son pacientes casi siempre mayores de 60 años. Y la localización se le va a denominar, tiene dos localizaciones mayormente, las que están dentro, las neoplasias que están dentro de los conductos intrahepáticos, se llaman colangiocarcinomas intrahepáticos y los extrahepáticos. Uno de los más frecuentes, o uno de los que se conoce por un nombre propio, es el tumor de Klatskin, que es ese que tenemos aquí, que es el que se encuentra en la confluencia. Es uno de los más frecuentes. Entonces estos pacientes tienden a tener ictericias marcadas, astenia, adinamia, y obviamente cuando uno hace los exámenes de estudio van a tener una dilatación de la vía biliar importante. Muchos de ellos no tienen cálculos, o sea que obviamente uno se dirige más que todo hacia una neoplasia. No tienen leucocitosis muchas veces, a no ser que se haya obstruido completamente y se haya contaminado la bilis, y tienen una cosa importante que son los marcadores tumorales, como el CA19-9, que es el más frecuentemente elevado, positivo. Lo que ya les mencioné. Entonces estos son cuando se presentan los colangiocarcinomas intrahepáticos o extrahepáticos en cuanto a la vía biliar.
residual que habíamos mencionado. Ok, vamos a un grupo que son más frecuentes, que son las neoplasias periambulares. Esto lo van a mencionar cuando hablen de neoplasias de páncreas, de cabeza de páncreas principalmente, o intestinales. Pero hay un grupo de neoplasias que por su localización anatómica es en esta localización de la segunda porción del duodeno, que involucra segunda porción del duodeno, papila, colédoco distal y cabeza de páncreas. A estos pacientes, a este grupo de patologías se le denomina neoplasias periambulares. ¿Y por qué se hacen o se llevan en un grupo? Porque prácticamente tienen la misma sintomatología. ¿Sí? Ictericia marcada, pérdida de peso, acolia, coluria, prurito. ¿Sí? Y también se agrupan porque el manejo es similar para todas ellas. Cuando son candidatos a cirugía, el manejo consiste en la resección de todo ese grupo: vesícula vía biliar, segunda porción del duodeno, cabeza de páncreas. Si han escuchado alguna vez la cirugía de Whipple, esta es la cirugía indicada para estos casos. No siempre los pacientes son candidatos, porque muchas veces llegan en un punto que son irresecables. Creo que ahora mismo tenemos un par de pacientes ahí en la sala que tienen un colangiocarcinoma que ya es irresecable. ¿Okay? Esta es la cirugía, consiste en resecar, como lo expliqué, lo que enmarca lo que es las lesiones periambulares, segunda porción duodeno, vesícula, colédoco distal, cabeza de páncreas, y reconstruir nuevamente todo el tracto gastrointestinal. Obviamente, una cirugía de muchas horas y son muy mórbidas. Esta es la gráfica en cuanto a lo que hay que hacer: una reconstrucción total de la vía biliar, del duodeno, del estómago, para poder darle calidad de vida al paciente, porque la sobrevida a 5 años es menos del 10%, aún operándose. Sí. Hay mucha gente famosa que se ha muerto de cáncer de cabeza de páncreas y es como eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Vamos a poner los videos porque eso es lo que despierta a la gente. Tristemente muchos de ustedes no van a tener acceso a ciertos quirófanos. No sé dónde van a estar, muchos van a estar en cirugía en hospitales privados y probablemente no vayan a ver o no van a tener la oportunidad de preguntar. Así que les voy a traer esto para que ustedes lo vean. A ver, hay 3 casos. El primer caso es un paciente con una coleangiasis sintomática, o sea, con un cólico biliar. El segundo caso, que no lo pongo todo porque es largo, es un paciente con una colecistitis aguda. Y el tercer caso, antes de eso se lo voy a... Entonces, este es el primer caso. Uno ve hasta hallazgos incidentales en la colecistectomía. Tenía una paciente con una adenoma, una colega nuestra, así que no voy a reservarme el nombre. Es una colecistectomía laparoscópica de una paciente de 40 años que tenía dolor crónico recurrente. Si se dan cuenta, voy a acercarme acá para que lo vean mejor. La vía biliar está acá, ahí se ve claramente, o por lo menos se puede ver la estructura. Esto es físico. El procedimiento conlleva la disección del conducto cístico inicialmente. Hay que identificar la conformación anatómica del conducto y se hace con un cauterio, se puede hacer con unas pinzas, casi siempre lo hago con un cauterio que se llama un gancho, y ahí se va disecando el conducto cístico. Ya ven que no se ve verde, ¿no? Solamente en este. Esta es la vía biliar, esta es la salida
del cístico hacia la viabilidad, y aquí está el pártico común cuando se une con el cístico y forma el colédoco. Puro peritoneo, uno debe disecarlo para poder identificar la estructura. Aquí a grosso modo, aquí se ve la arteria cística y el conducto cístico. ¿Ya habían visto algunos de ustedes una cirugía esta? Bueno, ya la vamos a ver. Entonces uno diseca la arteria, que es esta que está ahí, y el conducto. El conducto mide 4 o 5 milímetros, a veces un poco más. Voy a ir preguntando, ¿ah? Te llama la atención la consistencia del hígado. Esa es la Ese es el color del hígado. Es un hígado normal, es un hígado sano, una persona que no toma. El hígado cirrótico o el hígado graso es un hígado muy similar. El hígado cirrótico es un hígado que tiene una contextura mucho más rígida, lobulada, mucho más opaca, pálida. Y ahí se puede ver ya el cístico, este blanco que está ahí. A ver, los instrumentos esos miden 5 milímetros. O sea que el gancho mide como 1 milímetro. Y todo eso ahí está aumentado. O sea, obviamente ahí tiene una magnificación importante. Ya está disecado el conducto y la arteria está ahí. ¿Cuál sería la explicación para cambiar el procedimiento de la conducto abierto? La principal indicación de una conversión, que se le llama, es el hecho de que uno no pueda identificar las estructuras anatómicamente. La falta de visualización objetiva de las estructuras anatómicas, principalmente del conducto cístico y de la arteria y de la vía biliar. Muchas veces cuando hay procesos inflamatorios, hay una gran cantidad de adherencias que imposibilitan la disección, la separación de las estructuras. Cuando es así, uno debe darle la seguridad al paciente. En cirugía todo lo más importante es la seguridad. Entonces, en estos casos uno debe convertir la cirugía, porque es lo más seguro para el paciente. Dime. Pero en mi caso, es una cirugía laparoscópica. ¿Hay alguna contraindicación de no realizar una cirugía laparoscópica en cuanto al tamaño de la vesícula o del líquido? No, no hay ninguna indicación. Ahora mismo se pueden hacer todos los tamaños de vesícula. Por eso decir un litro de 2 centímetros o más. Sí, se puede hacer. Sí. Se puede extraer. Uno extrae regularmente la vesícula con su contenido, en este caso la piedra. Ahí se coloca un clip, se extrae por el ombligo. Si uno puede extraerla porque es muy grande, uno abre un poco más el ombligo y puede extraerla. Hay unos ciertos aditamentos, como unas bolsas estériles que uno puede utilizar para extraerla. Entonces uno utiliza estas, que son unos clips, son unas grapas, estas son unas grapas de 10 milímetros, para, obviamente, cerrar el conducto y poder después transectarlo, cortarlo entre las grapas. Dime. Ya me voy a referir a eso, pero te lo puedo adelantar. A ver, la pregunta es siempre del paciente: ¿cómo puedo vivir sin la vesícula? ¿No? A ver, el hígado es un órgano muy noble, se adecúa a la ausencia de la vesícula, pero no es inmediato, porque la colecitoquinina lo que va a producir inmediatamente después de la cirugía es que el hígado secrete bastante bilis directamente a la segunda porción del duodeno. ¿Qué pasa con eso? Si el paciente al día siguiente come grasa, lo que va a tener es una esteatorrea.
¿Cuánto dura normalmente en la población promedio y el paciente se acostumbre a la ausencia de la vesícula? 2 semanas. Quiere decir que el paciente después de la cirugía debe pasar por lo menos 2 semanas sin comer grasa y después poco a poco ir incluyendo en su dieta grasa. ¿Qué es lo que uno siempre le dice al paciente? Cuando va a comenzar a comer grasa, lo haga en su casa, porque si lo hace en el McDonald's, no va a salir del McDonald's sin ir al baño, porque es inmediato. Es como ustedes si no van al McDonald's un vegetariano que se vaya al McDonald's va a tener esta torrera. Es lo usual. Entonces sí, 2 semanas. Entonces uno ahí diseca la vesícula del lecho con el cauterio y uno la puede extraer ya después completa. A ver, la cirugía laparoscópica tiene ciertas ventajas, aparte de lo que hemos hablado. Es que uno puede evaluar toda la cavidad abdominal. Uno puede hacer una visualización de todo. Hemos tenido pacientes, principalmente las damas, que han tenido problemas de adherencia, problemas ováricos, y uno puede visualizarlo y ese uno lo graba y eso se lo lleva a uno a su ginecólogo y obviamente complementa sus estudios, ¿no? Si se dan cuenta, ese es un paciente que tiene una paciente que tiene una vesícula distendida porque está en ayuno. Casi siempre el paciente cuando lo llevamos a cirugía, obviamente tiene un periodo de ayuno, por eso está distendida. Muchas veces tenemos que aspirar primero el líquido que está dentro de la vesícula para poder extraerlo. Si uno no comienza la vesícula y se llega a la virgen ahí, ¿cómo también pasa, se puede perforar. ¿Cómo se resuelve eso? Se aspira. Sí, se introduce una cánula para aspirar y ya. En estos casos no tiene mayor importancia. Bueno, hasta ayer ahí lo sacamos. Vamos a la próxima. Ok, este es un caso similar al anterior en cuanto a la vesícula del cálculo, pero obviamente es un proceso inflamatorio. Este es un caso de una colecistitis aguda. Si se dan cuenta ahí ven que tiene la vesícula, esa es la vesícula, lo que ven abajo de lo blanco, que es fibrina, pus, es una colecistitis aguda. Normalmente, igual que el plastrón apendicular, los órganos migran para delimitar el proceso inflamatorio de la colecistitis. Este es un trocar que uno introduce, por ejemplo. Ahí uno introduce los trócares para poder... Sí, sí duele. Antes de hacerlo, uno coloca anestesia local. El paciente está dormido, pero no coloca anestesia local. Los anestesiólogos dicen que uno se da cuenta, pero bueno. La medicina, en cuanto a la cirugía, no solamente se circunscribe a la cirugía como técnica. La anestesia es muy importante. Entonces, en estos casos, hay monitores para ver la profundidad de la anestesia, la monitorización de la presión intraabdominal, porque hay que tener en cuenta si la presión es muy elevada, puede tener trastornos hemodinámicos. Todo eso, ¿se dan cuenta? Ahí va todo, ahí lo vimos, todos los trócares que se colocan, los puertos, el ombligo es donde se coloca el más grande y por ahí se va a extraer. Y si se dan cuenta, es un caso obviamente inflamado. Esta tiene muchas adherencias porque tiene un cuadro agudo, es muy diferente al anterior. ¿Sí? Ahí está, si lo vieran por un ultrasonido, verían que está engrosada, que está edematosa, que tiene líquido alrededor y que le debe doler. Estos son los casos que nosotros vemos aquí constantemente porque llegan con mucho dolor, muchas veces con pacientes que han dado muchas vueltas por médico y le han dado manejando como si fuera una gastritis inicialmente. Hace 20 años este era uno de los casos que se convertía. Era muy frecuentemente estos casos se convertían a cirugías abiertas. Me estás preguntando, doctora, ¿por qué estaban inflamados? ¿Quiénes son los que van a rotar en el Santo Tomás, me dijeron?
Entonces, si se dan cuenta, la visualización de las estructuras no es igual que el caso anterior. Obviamente no se puede visualizar ahí a simple vista, a primera vista ahí después seguimos como lo otro. Ahora por tiempo no se lo voy a poder enseñar todo. Bueno, la cirugía de vesícula ha avanzado y todo, más que todo dirigida a la seguridad del paciente. Si se dan cuenta, del primer caso al segundo, la visualización de las estructuras era muy diferente. El riesgo de producir lesiones o complicaciones en la cirugía, obviamente en el segundo caso es mucho mayor, evidentemente. Más que todo por la visualización anatómica. ¿Sí? Hace un rato les dije, por forma de broma, que íbamos a enseñarle algo que sí, ustedes lo habían visto, que era una viabilidad verde. ¿Sí? Quizás nada más lo vieron en el Néter. En el Néter todo lo ponen verde cuando es biliar. Bueno, hace unos años, más o menos 10 años, se comenzó a utilizar ciertos tintes, ¿no?, para poder visualizar las estructuras. Uno que se está desarrollando y se utiliza ahora muy, ya casi en forma universal, es lo que se llama el verde indocianina, ¿no? Es un tinte que se utiliza para fluorescencia. Se utilizaba hace más de 50 años para las lesiones oculares y ahora se está utilizando para muchas cirugías, no solamente de vía biliar, sino para una gama importante. Cuando ustedes lleguen ya a los hospitales, quizás en un par de años, aquí lo tenemos hace 4 años, y en los hospitales principales del país está también ya hace un par de años. Lo que se llama cirugía laparoscópica guiada por fluorescencia. Muy similar del primer caso, un poquito más inflamado. ¿La diferencia cuál es? Está resumido que hacemos y ahí ven la vertiente. O sea, ahí pueden diferenciar las estructuras más fácilmente, también monocromático. Así que ahí sí no pueden decir que nunca han visto una viabilidad verde. El hígado se pinta mucho más, la viabilidad se limita mucho mejor y se puede hacer la cirugía con más seguridad. Eso es lo que decía, doctor, que se puede colocar una bolsa y se extrae completamente, no importa el tamaño, después se limpia, se aspira y se acabó la cirugía. Se retiran los puertos y listo. ¿Perdón? ¿Por dónde se extrae eso? Por el ombligo. Ahora sí, preguntas. Tenemos 5 minutos para... El paciente le dio comenzar con una laparoscopía la cirugía y luego se cambió a una... Sí, es una buena pregunta. En cirugía, no en esta, en todas las cirugías hay una cosa que se llama consentimiento informado. Entonces, ¿se han hablado de esto? ¿Sí le han explicado? Obviamente, antes de cualquier cirugía, hay que explicarle al paciente los riesgos que se tienen. Pero también se le debe explicar las opciones que transoperatoriamente se pueden tomar. ¿Sí? Una de esas es la conversión. Otra es la que uno empiece de una forma y termine de otra. Porque obviamente, aunque uno planifica dependiendo de las herramientas imagenológicas y de las evaluaciones antes de la cirugía, pues obviamente puede variar transoperatoriamente. Si hay un sangrado, puede necesitar sangre, ¿no? Si hay una lesión de la vía biliar, se hace otro procedimiento que no estaba planificado, pero está dentro de las posibilidades. Y es responsabilidad nuestra, como cirujano o como equipo de salud, explicarle al paciente que está dentro de esas posibilidades. Entonces uno lo tiene que hacer por escrito también. El paciente tiene que estar informado de las posibilidades y la gama de posibilidades que puede haber, igual de los riesgos que puede haber después, hasta después de la cirugía. Hay que explicarle al paciente que se puede infectar, que puede tener sangrado, que todas estas cosas. Entonces, el paciente debe ir a una cirugía con la mayor información posible de las variantes que se pueden dar dentro de la cirugía. ¿Algo más? Bueno, quiero darle las gracias por la atención. También ponerme a la orden en el Hospital Santo Tomás, en la sala de cirugía, en lo que necesiten. Pues siempre le decimos que nos gustaría que muchos más pasaran por acá, por el hospital. Hacemos lo posible para que usted, su rotación sea grata o por lo menos productiva.
en cuanto a la información y los pacientes, y obviamente los incentivo a estudiar para que obviamente manejemos mejor nuestros pacientes. Y nuevamente muchas gracias y mucho gusto.